buenas tardes para todos los que estamos hoy conectados en nuestro espacio La Escuela Contigo. Y además de todo, no solamente es el espacio de apertura de nuestro Escuela Contigo, sino que nos invita a iniciar con una cátedra, diríamos, inaugural relacionada con uno de nuestros pilares fundamentales, que es el humanismo integral. Hemos querido configurar este espacio para que pensemos un poco desde esos conceptos que transforman ese humanismo integral hacia realmente un actuar responsable, un actuar profesional, desde conceptos fundamentales como repensar en el significado de qué es el hombre, cómo lo vemos y por tanto si estamos ocupados al abordaje del hombre como fin, como medio, como objeto, como sujeto, de procesos orientados desde lo económico, desde los medios masivos de comunicación, desde las redes sociales, desde los fines organizacionales, o realmente estamos respetando algo que es fundamental, como lo indicaba en algún momento una filósofa interesante, Gilligan, en su ética del cuidado. Si realmente no estamos desconociendo al hombre desde el cuidado de sí mismo como el que cuida de otros, como el que cuida de un medio, como el que cuida de su mismo ejercicio profesional y su mismo saber, que es la competencia. Entonces, en el marco de hoy, queremos dar apertura a un espacio muy reflexivo e interesante, donde gracias a la iniciativa del profesor Eduardo Habeix de nuestra Escuela de Comunicación Social, Periodismo y Psicología, y la invitación especial que tenemos del profesor Dante Urbina, quien realmente ha destinado un tiempo de su agenda copada para brindarnos un poco de aquello que en años atrás ya ha reflexionado desde sus estudios como economista, como filósofo, como también autor de varios libros, artículos, disertaciones también en conferencias, podcasts, diferentes producciones no solamente académicas de alto reconocimiento, sino también disertaciones para configurar reflexiones en torno al mundo económico hoy, social, político, y qué estamos haciendo con ese pensarnos como más humanos, que es una de las razones fundamentales diferenciales que nuestra universidad quiere cultivar en los estudiantes, en los profesores, en nuestro currículo, en nuestro modelo educativo, vernos desde el humanismo integral. Entonces, hoy damos una bienvenida, profesor Eduardo, gracias por estar acá, damos una bienvenida de parte de nuestro señor rector al doctor Dante Urbina, también gracias por estar aquí en este espacio y disfrutemos de esta hora que estaremos en un diálogo orientado por ustedes dos. Entonces, profesor Eduardo, bienvenido, profesor Dante, tiene la palabra y demos inicio a este importante espacio que estará todos los miércoles en la Escuela Contigo, desde hoy hasta junio y luego julio a diciembre. Entonces, feliz inicio de Escuela Contigo y tienen la palabra. Muchas gracias por la amable presentación que han hecho de mi persona. Me siento muy contento de estar aquí. Bueno, vamos a lo que venimos. Vamos a la ponencia. ¿Qué es el hombre? Pareciera que la cuestión de qué es el hombre es una pregunta sobre la cual solo deben preocuparse filósofos que tienen sus discusiones en ámbitos universitarios muy específicos y punto. Que la pregunta debe quedarse ahí. Sin embargo, lo que hay que decir es que la pregunta sobre qué es el hombre es algo que toca a todo científico social, a todo estudioso de las ciencias humanas y a todo profesional que trata con seres humanos. Porque en función del concepto que nosotros tengamos de lo que es el hombre, actuaremos. Y si nosotros tenemos un concepto errado de lo que es el ser humano, entonces la forma en que abordaremos soluciones psicológicas, psicoterapéuticas, sociológicas, económicas, políticas, lo que terminarán haciendo es daño. Por ejemplo, si yo pensase que un vaso tiene una definición, una estructura tal que es equivalente a una hamburguesa, eso va a causar problemas. Yo me puedo comer una hamburguesa y si pienso que un vaso de vidrio es una hamburguesa, lo voy a masticar y me voy a hacer mucho daño. Es decir,
cuando nosotros no tenemos una concepción correcta de la esencia de las cosas, de lo que las cosas son, y actuamos respecto a las cosas, terminamos generando perjuicios para nosotros mismos, para otros, para la sociedad, para el medio ambiente, etc. En consecuencia, la pregunta de qué es el hombre es ineludible. Desde esa perspectiva, retomo las palabras que se daban al comienzo en el sentido de que hay que buscar un humanismo integral, un humanismo que abarque todo lo que es el hombre. Porque siempre que nosotros actuamos sobre una realidad humana, actuamos sobre el hombre como un todo. Por ejemplo, cuando se toma una medida de política económica, los efectos que puede generar la medida de política económica no solo son sobre el bolsillo de la gente, como el bolsillo entendido como algo extrínseco a la persona, pueden generar efectos sobre aspectos tan internos como la autoestima de la gente. En función, por ejemplo, de cómo ciertas políticas económicas traen efectos sobre el empleo o el desempleo, generan consecuencias sobre la autoestima de las personas. Entonces, no es solo el asunto económico, el bolsillo como algo extrínseco y separable de lo que el hombre es a nivel psicológico. Al mismo tiempo, no existen fenómenos sociales que sean separables de lo psicológico o fenómenos económicos que sean realmente separables de lo social. Lo que nosotros podemos hacer como científicos es hacer distinciones categoriales en nuestros esquemas de pensamiento para tratar ordenadamente con estas cosas. Pero no confundamos las distinciones de razón con las distinciones de hecho. O sea, nosotros podemos realizar ciertas distinciones de nuestras categorías científicas, que son distinciones conceptuales que nos permitan pensar, pero no necesariamente implican una separación radical en la realidad. Entonces, esto es algo que tiene que ser entendido. Pues bien, esto nos lleva a la reflexión sobre lo que es la metaciencia. Estamos muy acostumbrados a estudiar la ciencia, y la ciencia piensa sobre las cosas. Por ejemplo, la psicología piensa sobre la psiquis del hombre, la sociología sobre la sociedad, la economía sobre el sistema económico, las ciencias políticas sobre las relaciones de poder. Entonces, siempre tenemos a las ciencias pensando sobre algo. Pero Heidegger, este filósofo alemán, decía que en cierto modo la ciencia no piensa. ¿Y a qué se refería Heidegger con eso? Con el hecho de que muchas veces sucede que los científicos no hacen autoconciencia sobre lo que la ciencia es. Es decir, la ciencia piensa sobre los entes del mundo, pero pocas veces se detiene a reflexionar sobre sí misma. Y esa reflexión que la ciencia hace sobre sí misma es lo que se conoce como metaciencia. Y esta ponencia va a ser una ponencia de metaciencia, o sea, vamos a hacer una reflexión filosófica, racional, trascendente sobre la propia ciencia con la que tratamos, sobre la propia profesión ante la pregunta, ¿qué es el hombre? Entonces, si queremos ir hacia un humanismo integral, necesitamos un concepto completo de hombre, y eso definitivamente nos lleva a un debate que existe en el área de la psicología, por ejemplo, y también en otras áreas del conocimiento, entre lo que en esta ponencia llamo un paradigma materialista que considera a los seres humanos fundamentalmente como objetos y un paradigma humanista que considera a los seres humanos fundamentalmente como sujetos. Y esta dicotomía, pues, tiene sus conexiones también con ciertos debates transversales a varias áreas del conocimiento, como la filosofía de la mente o los descubrimientos de las neurociencias. El ser humano es simplemente reducible al cerebro, o para decirlo con más precisión, al sistema nervioso central, o hay en el hombre una mente que no es reducible a la mera infraestructura material. Hay en el hombre una instancia trascendente a la mera materia. Esa es una pregunta que hay que hacerse, porque si el hombre es solo materia, entonces un humanismo integral tiene que entenderlo hasta allí. Pero si el hombre es más que meramente materia, aunque materia compleja y lo que sea, entonces un humanismo integral, que es lo que debe guiar nuestra formación, debe tener en cuenta ese aspecto inmaterial y trascendente del hombre. Entonces, vamos a contrastar los dos paradigmas. Entramos pues a esto. Somos sujetos, no objetos. La responsabilidad del psicólogo o del profesional ante esta realidad. Punto 1. El paradigma materialista. El hombre como objeto. Para tratar este que aquí estoy llamando el paradigma materialista,
voy a ir a las fuentes. A mí me gusta trabajar con citas directas, con fuentes, no con hacer simplemente simplificaciones del pensamiento de otros. Trato de vincular las cosas que digo a las fuentes académicas. Entonces, considero que un representante muy importante e influyente del paradigma materialista en el cual el ser humano sería reducible a una cualidad de objeto es B.F. Skinner, Burrus Frederick Skinner, este famoso psicólogo estadounidense y muy prominente figura del conductismo, ¿no? Que es un paradigma extremadamente influyente en la teoría y práctica de la psicología. Pues bien, voy a tomar algunas citas de la obra de Skinner, Ciencia y Conducta Humana. En la edición que tengo, por ejemplo, en la página 75, Skinner escribe directamente, el hombre, una máquina. Así lo pone, sin más. El hombre, dos puntos, una máquina. Entonces, en virtud de las propias declaraciones que hace Skinner, ya la idea de vincular su paradigma con ver al hombre como objeto ya no parece algo gratuito. O sea, tenemos una cita directa de él que implica de forma muy fuerte esto. Pero no me voy a quedar solo con una cita. Vamos un poco más. A ver, miren lo que nos dice Skinner. Abro cita. Lo que el hombre hace es el resultado de unas condiciones específicas y que, una vez descubiertas estas, podemos anticipar y hasta cierto punto determinar sus acciones. Entonces, en la visión de Skinner, no hay ninguna instancia trascendente en el hombre más allá de las determinaciones del mundo. O sea, todo lo que es el hombre, al final de cuentas, es reducible a las determinaciones del mundo, a los condicionamientos externos o los que estén internamente incorporados, pero determinaciones y condicionamientos al fin y al cabo. No hay una trascendencia del hombre por sobre estas cosas. Ahora bien, Skinner entiende, claro, que hay cosas al presente que no podemos explicar de la conducta humana. Sin embargo, de acuerdo a su trasfondo filosófico, lo que él entiende es que potencialmente toda la conducta humana es reducible a las explicaciones fenoménicas en términos de condicionamientos externos o internalizados. En virtud de eso, entonces, la cuestión de destruir lo inexplicable del hombre en un sentido materialista, en la visión de Skinner es solo una cuestión de tiempo, nada más. En la medida en que la ciencia avance más, absolutamente el 100% de la conducta humana será reducible a condicionamientos. Para que no se vea que esta es una inferencia gratuita, vamos a ver la propia inferencia que sobre sus bases epistémicas hace Skinner. En la página 469 de mi edición de Ciencia y Conducta Humana, dice este autor, abro cita, que el hombre no es libre es esencial para la aplicación del método científico al estudio de la conducta humana. El hombre interior libre, al que se consideraba responsable la conducta del organismo biológico externo, no es más que un sustituto precientífico para los tipos de causa que se descubren en el curso de un análisis científico. Todas estas causas posibles radican fuera del individuo. Todo esto es lo que conduce a que el individuo se comporte como lo hace. No es responsable de ello y, por tanto, no tiene objeto alabarlo o condenarlo. Fin de cita. Entonces, el propio Skinner está confesando que en su marco epistémico, en su forma de entender la ciencia y, por lo tanto, en su forma de entender el mundo a partir de ella, el libre albedrío, la capacidad de agencia autónoma del hombre como distinguible respecto a las determinaciones del mundo, es algo inexistente. Desde esa perspectiva, el hombre que realiza acciones moralmente malas no es condenable bajo un sentido de decir que autónomamente hubo un cierto impulso que llevó a hacerlas. Y el hombre que realiza acciones buenas, al mismo tiempo, no puede ser alabado porque, en última instancia, su conducta buena es simplemente el producto de unos condicionamientos que están fuera del hombre mismo. Desde esa perspectiva, no solo perdemos la oportunidad de alabar a hombres como, digamos, San Francisco de Asís, sino perdemos la oportunidad de condenar a hombres como Hitler. Simplemente podemos decir
que los condicionamientos presentes en San Francisco de Asís habrían sido distintos a los condicionamientos que tuvo Hitler. Y punto. No habría una distinción moral entre ellos en términos de su libre albedrío, conciencia, acción o responsabilidad bajo el paradigma de Skinner, sino la distinción sería simplemente en términos de los condicionamientos a los que se vieron sujetos. Una demostración elocuente de que lo que estoy diciendo aquí no es una exageración de las implicancias de este paradigma, aparte de las propias palabras de Skinner, son las palabras de Michel Onfray, famoso filósofo ateo francés. Este pensador, en su tratado de ateología, nos dice lo siguiente. Aunque el tribunal funcione sin símbolos religiosos, actúa sin embargo de acuerdo con esa metafísica. El violador de niños es libre, puede elegir entre la sexualidad normal con una pareja responsable y la violencia aterradora con víctimas que destruye para siempre. En su conciencia dotada de libre albedrío que le permite optar, prefiere la violencia, a pesar de que hubiese podido decir otra cosa. De modo que el tribunal puede pedirle cuentas. Fin de cita. Le doy la referencia exacta para que ustedes mismos lo verifiquen, dado que esta cita es muy fuerte. Michel Onfray, Tratado de Ateología, no teología, sino ateología. Física de la metafísica. Editorial Anagrama, Barcelona, 2006. Página 66. Y si ustedes van a la cita, con lo que se van a encontrar es con lo siguiente. Onfray se está quejando de esto. Onfray dice que cuando los tribunales de justicia condenan al violador de niños como moralmente responsable de sus actos, están actuando con base en una lógica metafísica o religiosa que él rechaza. Y si no me creen esto, les leo otra cita de Onfray. Y en la misma página, para que se vea que no se trata de una distorsión. Sigo con la página 66. Dice este autor, la máquina de la colonia penitenciaria de Kafka repercute a diario en los palacios llamados de justicia europeos y en sus prisiones contiguas. El choque entre el libre albedrío y la elección voluntaria del mal, que legitima la responsabilidad, por lo tanto, la culpabilidad, por lo tanto, el castigo, presupone el funcionamiento del pensamiento mágico que ignora lo que la obra postcristiana de Freud ilustra a través del psicoanálisis y la de otros filósofos que demuestran el poder de los determinismos inconscientes, psicológicos, culturales, sociales, familiares, etiológicos, etc. Esto es sorprendente. Exactamente en la misma página del libro, en donde Onfray está discutiendo la cuestión del violador de niños y la responsabilidad moral del violador de niños, lo que está diciendo es que si nos salimos de la tradición cristiana anticuada y asumimos la nueva visión freudiana, entonces no habría por qué condenar al violador de niños, al final de cuentas, porque todo se debe a determinaciones. Y los tribunales de justicia entonces estarían basando en una lógica cristiana obsoleta. Es lo que implica Onfray, de hecho, es lo que dice. Ustedes pueden leerlo si desean, o sea, esas son las palabras y claro que es sorprendente, pero significa ser coherente a fondo con esto. Ojo, no estoy diciendo que quien suscribe un paradigma materialista tiene que estar de acuerdo con este acto aberrante. No, no estoy diciendo eso en ningún momento. Pero lo que sí estoy diciendo es que a nivel filosófico como a nivel metafísico, si no puedes justificar la existencia de un libre albedrío y si todo es producto de los condicionamientos, entonces ese mismo marco metafísico tienes que aplicarlo a la persona que comete actos aberrantes. Y eso tiene implicancias. Vamos ahora al paradigma humanista. Bien, entonces, en términos del paradigma humanista, encontramos que se trata al ser humano fundamentalmente como sujeto. El hombre como sujeto. Comenzaré refiriendo a John Eccles, que no es nada más y nada menos que Premio Nobel de Medicina de 1963. Cuando uno escucha que se está hablando sobre una instancia trascendente al hombre más allá de la mera materia, pues automáticamente le puede sonar que eso es anticientífico. Pero vamos, ciertamente un premio Nobel en medicina es un hombre de ciencia. Y él, muy consciente de los descubrimientos de la neurofisiología en la cual él estaba especializado, escribe lo siguiente. En su artículo académico The Human Brain and the Human Person, o sea, el cerebro humano y la persona humana, John Eccles escribe, abro cita, ha resultado imposible desarrollar una teoría del funcionamiento cerebral que pueda explicar cómo la diversidad
de los eventos del cerebro se sintetiza de modo que exista una unidad de la experiencia consciente. Fin de cita. O sea, lo que pasa es que la infraestructura material nuestra constantemente está cambiando, constantemente está en movimiento, en renovación, y hasta las mismas células cambian y se regeneran. Antes se pensaba que el cerebro mantenía siempre una misma base, y luego los descubrimientos científicos nos hablan cada vez más de la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad, que era como una especie de excepción a la regla, cada vez se convierte más en la regla y se comienza a encontrar que hay muchos canales de neuroplasticidad. El punto es que nosotros tenemos una continuidad de nuestra conciencia no meramente biológica como seres materiales que se reproducen, que consumen, que comen, etcétera, sino que tenemos una autoconciencia biográfica en términos no reducibles meramente a nuestras experiencias o sensaciones materiales. Y el punto es, cómo el cerebro, un ente meramente material, va a dar y cambiante, va a dar explicación de una continuidad no cambiante de la sustancialidad biográfica de la persona. El propio John Eccles se encuentra con esto, ¿no? Y él nos dice lo siguiente, contradiciendo el neurocientificismo y siendo él un especialista en neurociencias. Abro cita. Constituye un error pensar que el cerebro lo hace todo y que nuestras experiencias conscientes son simples reflejos de las actividades del cerebro, lo cual es una visión filosófica común. Ojo, hago un paréntesis aquí. Eccles no dice que esa sea una visión científica, es una visión filosófica. Quien le diga que el ser humano es reducible al cerebro está haciendo una interpretación materialista de los resultados científicos, porque esos mismos resultados científicos pueden también interpretarse de formas consistentes con la existencia de una mente trascendente a la mera materialidad. Bueno, sigo con la cita de Eccles. Si eso fuera así, nuestros estados de conciencia no serían más que espectadores pasivos de acontecimientos llevados a cabo por la maquinaria neuronal del cerebro. Sin embargo, en nuestras experiencias personales no aceptamos de modo servil todo lo que nos proporciona nuestro instrumento, la maquinaria neuronal de nuestro sistema sensorial y de nuestro cerebro. Seleccionamos de todo aquello que se nos brinda según sea nuestro interés, nuestra intención, y modificamos las acciones de la maquinaria neuronal, por ejemplo, para iniciar un movimiento, recordar una memoria o concentrar nuestra atención. Así, John Eccles resume este pensamiento con la siguiente frase. La mente usa el cerebro como un instrumento para pensar. Y tal vez alguno replicará, oye Dante, pero siempre que nosotros pensamos, las neurociencias han evidenciado que hay unas interacciones en nuestro cerebro. Ya, señores, pero si saben un poco de lógica, sabrán que correlación no implica causalidad. Por ejemplo, yo puedo dar un examen y sacar una buena nota y tener una pata de conejo en el bolsillo y eso no implica que la pata de conejo causó el resultado, ¿no? Entonces, les pongo una analogía más directa. Supónganse un guitarrista. Entonces, un guitarrista saca música. Y alguien, como ve que siempre que sale música se mueven las cuerdas de las guitarras, dice, la guitarra en tanto materialidad explica al 100% la música. Y la música es reducible a la guitarra porque hay una correlación de 100% entre la música y el movimiento de las cuerdas de la guitarra. Alguien que hiciese esa inferencia estaría equivocado, porque la música tiene que ver también con el guitarrista. Entonces, en este paradigma, el guitarrista es nuestra mente consciente con trascendencia y libre albedrío. No digo libre albedrío absoluto, o sea, el libre albedrío ciertamente puede estar condicionado por muchas cosas, pero ciertamente existe. Entonces, el libre albedrío, nuestra mente trascendente al mero cerebro, funcionaría como el guitarrista y nuestro cerebro sería la guitarra. Y claro, para que salga música se requiere de las dos instancias, al menos en nuestra realidad humana, en este contexto fenoménico, ¿no? Pero eso no implica que la música sea reducible a la mera guitarra, así como esto no implica que nuestras decisiones o pensamientos sean reducibles a la mera maquinaria neuronal, contradiciendo a Skinner que decía el hombre una máquina. Veamos otro autor, Erich Fromm, este gran psicoanalista alemán. Él nos dice en su obra Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, abro cita, el animal es vivido mediante leyes biológicas naturales. Forma parte de la naturaleza y nunca la trasciende. No tiene conciencia de carácter moral, ni de sí mismo ni de su existencia. No tiene razón. Si entendemos por razón la capacidad de penetrar la superficie percibida por los sentidos y comprender la esencia que está tras aquella superficie.
Esto es interesante porque lo que nos está diciendo Erich Fromm es que el animal tiene todo un conjunto de cualidades que no llegan al nivel humano. O sea, los animales no hacen ciencia. Los animales no están haciéndose esas preguntas filosóficas que nos hacemos nosotros. Los animales ni siquiera serían capaces de formular el paradigma materialista, porque defender que el hombre es solo materia ya es un ejercicio de pensamiento que no se reduce a lo meramente material. O sea, ya el solo hecho de estructurar un paradigma materialista es algo que de fondo contradice el materialismo. Y si alguien pretende convencerme de que el paradigma materialista es verdad, ya está fallando. ¿Por qué? Porque si el paradigma materialista es verdad, simplemente debería controlar las reacciones físico-químicas de mi cuerpo y mis condiciones de entorno, pero si intenta convencerme con argumentos es porque, en cierto modo, implícitamente acepta que tengo un libre albedrío que me puede llevar a evaluar los argumentos. Y ese libre albedrío no es reducible a las determinaciones materiales, ¿verdad? Dice también Erich Fromm, cuando el animal trasciende la naturaleza, cuando trasciende el papel puramente pasivo de la criatura, nace el hombre. La autoconciencia, la razón y la imaginación rompieron la armonía que caracteriza la existencia animal. El hombre forma parte de la naturaleza, está sujeto a sus leyes físicas y no puede modificarlas, pero trasciende a todo el resto de la naturaleza. Nunca se ve libre de la dicotomía de su existencia, no puede librarse de su alma, aunque quiera. La existencia humana difiere en este respecto de la de todos los demás organismos. Se halla en un estado de desequilibrio constante e inevitable. La vida del hombre no puede ser vivida repitiendo el patrón o modelo de su especie. Tiene que vivirla él. El hombre es el único animal que puede sentirse expulsado del paraíso. El hombre es el único animal para quien su propia existencia constituye un problema que tiene que resolver y del cual no puede escapar. Por eso es que se da esta conferencia, porque nos hacemos preguntas existenciales, porque tenemos preguntas existenciales. El hombre puede definirse como el animal capaz de sentir angustia. O sea, el hombre se pregunta, ¿mi vida tiene sentido? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Eso implica una trascendencia al mero mundo natural. La pregunta, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El pensar sobre Dios, sobre la metafísica, los ángeles, el espíritu, independientemente de si piensas que eso es cierto o falso, de todas maneras tienes que aceptar que no tiene una conexión que pueda ser prácticamente identificable en términos de promocionar la conservación o la reproducción de la especie. De hecho, con un paradigma materialista eso se podría lograr mucho más. Entonces, el hecho mismo de que el hombre se pregunte cosas más allá del mero paradigma materialista es muestra de que en su naturaleza hay un impulso que no se reduce meramente a este mundo natural. Parece haber en la naturaleza humana algo que no es reducible a este mundo natural. Continúo. Dice Fromm, el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte estos vicios en virtudes. El hecho de que compartamos muchos errores no convierte a estos en verdades, y el hecho de que millones de personas padezcan la misma forma de patología mental no hace que de esas personas gente equilibradas. Entonces nosotros podemos pensar que no tenemos alma, que no tenemos espíritu, que nuestra mente es reducible al cerebro, y podemos pensar que el ser humano es así. Pero eso no hace que el ser humano se reduzca a eso. Simplemente hace que actuemos de modo reduccionista y que pensemos de modo reduccionista. Entonces, cuando diagnosticamos al paciente o a la sociedad, pues muchas veces caemos en hacer un juicio desde una visión sumamente limitada. Entonces se puede decir, tal persona está enferma y el estándar que tenemos de enfermedad es un estándar reduccionista. O decimos, tal persona está sana porque funciona bien en el sistema social, trabaja, se levanta todos los días temprano, va a pagar sus impuestos, es una persona normal. Pero si es un sistema que esencialmente está yendo en contra de la esencia humana, del espíritu del hombre, una persona que se ajuste perfectamente al sistema no es una persona sana. No puede ser una persona sana la que se ajuste perfectamente a una sociedad enferma. Vamos al último punto de la presente ponencia. Implicancias. La responsabilidad del profesional o la responsabilidad del psicólogo. Tomo al gran Roy O'Malley, psicoterapeuta existencialista estadounidense con doctorado en psicología clínica por la Universidad de Columbia. En su gran libro, El dilema del hombre, respuestas a los problemas del amor y de la angustia, este autor nos dice, después de dar un resonante golpe en el escritorio, San Pedro exclama en un tono similar al de Moisés, dando las nuevas de los 10 mandamientos.
O sea, ¿cuál es el contexto? Acá se trata del contexto en que un psicólogo o un psicoterapeuta va al cielo y se encuentra con San Pedro, ¿no? Y San Pedro se indigna. Continúo con la cita de Royo May. Se lo acusa de nimi simplificando. Se ha pasado la vida convirtiendo las montañas en montículos. De eso es culpable, convertía en trivial. Cuando había en él picardía, usted lo llamaba fruslería. Cuando sufría pasivamente, lo describía como bobo. Y cuando él juntaba el coraje necesario para actuar, usted denominaba al hecho estímulo y respuesta. El hombre experimenta pasión y usted, cuando dictaba pomposamente su clase, la llama satisfacción de necesidades básicas. En suma, lo enviamos a la Tierra para que estuviera 72 años en un círculo dantesco y usted pasó día y noche en espectáculos secundarios. Fin de cita. En resumen, lo que le está diciendo San Pedro aquí al psicoterapeuta es, oiga, el hombre tenía espíritu, tenía alma, tenía mente, y usted lo trató como si fuera reducible a unas determinaciones, a un estímulo-respuesta. Eso es de lo que lo acusa San Pedro, ahí en las puertas del cielo, ¿no? En la analogía sugestiva que pone Royo May. Otra cita de este autor. El dilema del hombre es el que se origina en la capacidad de para sentirse como sujeto y objeto al mismo tiempo. En psicoterapia, a cada momento surgen ejemplos de este dilema. Puedo considerar a mi paciente en función de categorías diagnósticas, como un organismo que se adapta en mayor o menor grado a tal o cual pauta. Este enfoque toma al paciente como objeto y desde un aspecto es totalmente legítimo. Pero en ese momento yo no puedo identificarme con el paciente, experimentar lo que él está experimentando. En rigor, en la medida en que lo veo como objeto, no puedo entender las oraciones que formula cuando habla. Hace falta cierta capacidad para participar en una empatía subjetiva, incluso para entender el lenguaje de otro. Fin de cita. Entonces, estas discusiones sobre que el ser humano es objeto no son meras disquisiciones filosóficas, sino que son muy prácticas, porque lo más práctico es tener una buena teoría. Y si tú entiendes que el ser humano tiene esto en sí, cuando trates con un ser humano vas a ser más efectivo porque vas a llegar a la totalidad del ser humano. Vamos con el último autor para ir cerrando esta presentación. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, fundador del paradigma conocido como logoterapia. Bueno, este autor estuvo en un campo de concentración nazi, pasó una experiencia muy fuerte y a partir de ahí encontró que la clave para la sanación psicológica es el encontrar el sentido de la vida, el sentido de nuestra vida. Dice este autor en su libro El hombre en busca de sentido. La logoterapia, o como muchos autores la han llamado, la tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Por eso hablo yo de voluntad de sentido, en contraste con el principio de placer, o como también podríamos denominarlo, la voluntad de placer, en que se centra el psicoanálisis freudiano. Fin de cita. Entonces, el hombre ni es reducible a un estímulo-respuesta conductista, ni sería reducible a un impulso de placer o el eros y el thanatos freudiano, sino que en el ser humano habría un impulso aún más primario que sería la búsqueda de sentido. Y esa búsqueda de sentido no es reducible a las determinaciones del mundo, sino que lo trasciende. Para cerrar, otra cita de este autor. La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y no solo quien tiene que encontrarlo. Y uno solo quien tiene que encontrarlo. O sea, la cuestión del sentido de la vida es individual, es de nuestra más íntima individualidad. Y no es reducible a un instinto material, porque hay quien quisiera apelar a un paradigma materialista más sofisticado con el emergentismo, ¿no? Es decir, hay unas determinaciones materiales y de repente abracadabra emergió el espíritu, y así es como se explica el espíritu. Porque cuando dicen emergentismo, en realidad, cómo emerge exactamente el espíritu de la materia nunca se explica de forma específica y exacta. Al final de cuentas termina siendo un abracadabra. Solo que como abracadabra suena feo, se dice emergentismo.
Y quien me lo quiera debatir, pues me lo puede decir y acá estamos para debatirlo. No tengo problema con eso. Entonces, en suma, tenemos que ver a los seres humanos sobre los cuales actuamos, con los cuales tratamos, como personas con cuerpo y mente. Una mente que no es reducible a la materia. Y que trascienden al mero mundo natural. Y cuyas vidas tienen un sentido. Y que ese es un elemento absolutamente clave para la sanación del hombre integral. A eso nos debemos dirigir. Muchas gracias. Excelente presentación, Dante. Impecable y bien trabajada. Quiero hacer una claridad ahora en nuestro momento de coloquio de que la visión humanista de ninguna manera niega la totalidad de las teorías tanto neurocientificistas como conductistas. De hecho, citando al autor que citaste previamente, Rollo May, dice lo siguiente, hablando del concepto de libertad que es clave para la comprensión de un enfoque humanista de la psicología. La libertad no se opone al determinismo, pero la libertad es la capacidad que tiene el individuo de saber que él es el determinado, de hacer una pausa entre estímulo y respuesta y arrojar su peso, aunque sea liviano, del lado de una respuesta particular entre varias posibles. Es decir, aquí no se niega que tengamos una historia, la cual va a condicionar ciertas respuestas a futuro. Sin embargo, en esa capacidad del ser humano, no solo de pensar, sino de saber qué piensa, lo que llamamos metacognición, podemos situarnos por fuera de nosotros mismos, ver nuestros condicionamientos, ver hacia dónde nos dirigimos automáticamente y redireccionar nuestra conducta. Ese es el factor que no tomó en cuenta B.F. Skinner en su concepción del hombre. Sí, efectivamente, coincido con lo que dices, ¿no? Por eso, al comienzo de la conferencia decía que es una conferencia en metaciencia. Entonces, en cuanto a sus aportes científicos, ojo, no estoy diciendo que haya que descartar los aportes científicos del conductismo o de otros paradigmas. Básicamente, mi crítica es al concepto de hombre reduccionista que veo en el paradigma conductista en general, al menos en sus versiones más extremas o como mínimo tal como lo planteaba Skinner, que es un gran representante. Pero el hecho de que yo esté en desacuerdo con su marco filosófico sobre lo que es el hombre, no implica que haya que estar en desacuerdo con todos los aportes científicos legítimos que pueden haber desde tal paradigma. De esa perspectiva, claro, en línea con lo que citabas de Rollo May, precisamente yo hacía la anotación de que no pensemos que el libre albedrío es absoluto. Porque hay gente que cuando yo hablo de libre albedrío me pone como contradicción. Oye, pero ¿cómo vas a decir que tenemos libre albedrío si estamos condicionados por la sociedad, por nuestro aprendizaje, nuestros padres y todo eso? Pero es que la afirmación del libre albedrío a un nivel metafísico es simplemente la cuestión de que el hombre tiene la capacidad de elegir, de usar su libre albedrío. Ahora, que este libre albedrío muchas veces sea deficiente en su uso o que simplemente no se use, es otra cuestión, pero de ahí no se sigue que el hombre no lo tenga. Entonces, en términos generales, como bien dice el profesor, en gran parte estamos en la corriente de los determinismos, pero eso no quita que tengamos siempre la capacidad de utilizar nuestro libre albedrío y elegir dentro de un conjunto de determinaciones. Podemos elegir de modo activo. Que en general no lo hagamos ya no es un problema, digamos, de orden metafísico de si el libre albedrío está o no está, sino un problema de orden práctico de en qué medida lo utilizamos y un problema de orden científico también de cuáles son los factores condicionantes que están operando en nosotros. Desde esa perspectiva, los aportes de las neurociencias y del conductismo son muy importantes. Yo mismo en mi trabajo como economista he hablado mucho de cómo las determinaciones que nos influyen condicionan nuestra conducta. En esta conferencia, en tanto me he centrado en la parte de la discusión filosófica contra el paradigma materialista, claro, he puesto énfasis en el otro lado. Pero si ustedes ven mi conferencia, por ejemplo, tengo una conferencia titulada Las neurociencias y el espíritu, en donde pongo énfasis en temas similares a este. Pero si ven otra conferencia que se titula Neuroeconomía, mi conferencia sobre neuroeconomía en mi canal de YouTube, lo encuentran Dante Urbina, Neuroeconomía, van a ver que yo hablo bastante en esa conferencia de los condicionamientos que se nos pueden generar a partir de la publicidad o ciertos estímulos. Entonces coincido 100% con el profesor de que hay que, si bien tener un paradigma filosófico más amplio, incorporar también los aportes genuinamente científicos y valiosos de paradigmas como el conductismo. Claro que sí.
Ahora vamos al siguiente punto, Dante. Implicaciones de las universidades en la formación de los profesionales a la luz de este enfoque, a la luz de esta visión del hombre. Ya vemos que el hombre no es reducible a la mera materialidad. Por lo tanto, los fines no pueden ser netamente materialistas en cuanto a la visión que se tiene del profesional que egresa de la universidad. De hecho, si me permites, voy a leer los pilares filosóficos de los cuales se basa esta universidad, la Universidad Sergio Arboleda. Dice lo siguiente: la formación en valores cristianos, qué pena, retrocedo un poco. La filosofía de la Universidad Sergio Arboleda se basa en los siguientes principios fundamentales: la formación en valores cristianos y humanísticos como sello institucional, la cultura como elemento de contexto general, la investigación como actividad generadora del conocimiento, el ejercicio profesional como servicio a la comunidad, con vocación de liderazgo, la honestidad y la ética como actitudes del comportamiento, la autoevaluación permanente como proceso de actualización y mejoramiento continuos. Vemos cómo aquí nuestra presente universidad ha tenido en cuenta este paradigma, el cual no sería realizable desde una visión netamente materialista, puesto que, como tú expusiste anteriormente, no podríamos hablar de una ética viendo del hombre únicamente una reducción a estímulo-respuesta. Efectivamente, ¿no? Una condición necesaria para la responsabilidad moral es el libre albedrío. Por ejemplo, si yo estoy distraído y de repente tú me empujas con fuerza y yo golpeo a otra persona con mi cuerpo, yo no tengo la culpa. No se me puede culpabilizar moralmente a mí, o sea, porque es simplemente estímulo y respuesta, ¿no? El que tendría la culpa serías tú, que habrías sido el agente que habrías decidido hacer eso, ¿no? Ahora bien, si el conjunto de los seres humanos en toda nuestra realidad al final nos reducimos a estímulo y respuesta, claro, se destruyen las bases para la responsabilidad moral. Entonces tenemos que pensar si es que hay consistencia entre la misión y visión que uno plantea de forma general como universidad y luego lo que se enseña en los programas académicos, porque si se plantea una visión humanista, pero después en los programas académicos tiene una preponderancia, una visión desde un paradigma materialista, entonces hay un conflicto. Y eso es algo que yo he visto con mucha claridad en mi vida como economista, en la carrera de economía, ¿no? O sea, se hacen proclamas de una economía preocupada por el hombre, integral, la sociedad y no sé cuántos, y después cuando ves propiamente la teoría económica, es una visión reduccionista sobre el hombre también, contra la cual yo me he quejado bastante en mis libros, conferencias y otros espacios. Excelente. Ahora bien, siendo que vivimos en una noción libre, que apenas estoy buscando la cita aquí mismo del también Rollo May, él dice, lo voy a parafrasear ya que no encuentro textualmente la cita, me disculpo por no tener esa precisión, pero él dice que libertad siempre implica responsabilidad. Y responsabilidad no solo de nuestras acciones, sino responsabilidad hacia el otro. Una idea sartreana nos dice, el hombre no es solo responsable de lo que decide, sino también de lo que decide omitir. Si yo tengo la capacidad profesional que he adquirido gracias a ser uno de los pocos privilegiados, por lo menos hablando de Colombia, en la cual se tiene una cifra que aproximadamente solo el 20% de las personas, de la población en general, consigue de entre los 25 y los 45 años, tiene formación universitaria. Eso implica que yo tengo una responsabilidad, una capacidad y una responsabilidad con el mundo en el cual voy a ejercer mis conocimientos. ¿Qué nos puedes decir a ese respecto, Dante? Sí, hablando de los sartreanos, ¿no? Jean-Paul Sartre, si mal no recuerdo, en 1945 en París daba una conferencia muy famosa titulado El existencialismo es un humanismo. Y una frase que me gusta de la conferencia, pese a que yo discrepe de varios puntos de este filósofo francés, es cuando él dice que el no actuar o el no elegir ya es una elección. Porque uno podría haber elegido actuar y si no actúa ya está eligiendo. Entonces, si nosotros escuchamos todo esto y vemos que parece tener cierta coherencia racional
y no profundizamos o no lo tomamos en cuenta, hay una responsabilidad moral en ello. Al mismo tiempo, si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a educación y podemos hacer educación en campos que influyen mucho sobre la vida de las personas, como la comunicación, el periodismo, la psicología y todo ello, y no tomamos en cuenta la dignidad trascendente de la persona humana, se nos va a pedir cuentas por eso, ¿ah? O sea, así como San Pedro, según relataba Oyome, le pedía cuentas en el cielo al psicólogo que había visto de forma reduccionista el drama humano, con lo cual había afectado también a muchos pacientes, pedirá cuentas al periodista. Dirá, oye, ¿por qué cuando habían todos estos problemas tan graves, tú te concentraste en estas otras noticias? Porque estaban de moda, o el espectáculo, o porque los grupos de poder te focalizaron hacia ellas. ¿Por qué distorsionaste estas cosas sobre estas personas? Entonces, uno va a tener que dar razón de lo que comunica, ¿no? Y lo mismo para cualquier profesional, ¿no? Los abogados tienen una responsabilidad muy difícil ahí. Los economistas también. De hecho, mi libro Economía para herejes, hago una reflexión diciendo, si un médico aplica mal algo, pues puede matar a una persona. Si un economista aplica mal una política económica, puede terminar generando la muerte de miles por hambre. Por ejemplo, políticas económicas muy malas que se han aplicado en países sumamente pobres pueden generar, y de hecho varias han generado lamentablemente efectos como esos. Entonces, como profesionales, todos vamos a tener que dar respuestas sobre qué hemos hecho con lo que se nos ha dado. Excelente, Dante. Bueno, pasamos ahora a las preguntas del público, las cuales estoy viendo vienen llegando. A ver, primero una observación que nos hicieron cuando estabas exponiendo sobre la visión de las neurociencias. Dice José Vega, se pueden definir, cuando hablabas de la, no sé en qué momento exacto llegó esto, pero él dice, se pueden definir, imagino que las acciones, como variables biológicas reflejas, asociadas a los mecanismos de aprendizaje instrumental, determinar el actuar o la conducta. No sé qué quiso decir exactamente con esto. Lo que podría comentar es que para fines operativos de entender cierto aspecto de la conducta humana, eso puede ser legítimo, si se quiere entender cierto aspecto. Porque yo no digo que el ser humano sea solo espíritu. De hecho, en mi conferencia de las neurociencias y el espíritu, la definición de ser humano que uso es que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Ojo, no digo que el cuerpo no vale y que lo esencial es el espíritu, no, es una unidad sustancial de ambas cosas. Entonces, estudiar los mecanismos biológicos y las variables de ese tipo es legítimo y es importante y es necesario, siempre y cuando no caigamos en el error filosófico de reducir al ser humano a eso. Porque si caemos en ese error filosófico, entonces tenemos un problema como el siguiente. Dice, se puede definir variables biológicas reflejas, ¿no? Asociadas a los mecanismos de aprendizaje instrumental que determinan el actuar o la conducta. Supongamos un tipo que encontramos pateando a una anciana en la calle. Una cosa tremenda, ¿no? Y lo agarramos para un lado y, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas así? Y él responde, bueno, entenderás que hay unas variables biológicas de estímulo, respuesta, conducta. Entonces, como digo, esto está bien para estudiar un aspecto de la conducta humana, pero si se busca reducir al ser humano a ese paradigma, ahí sí hay problemas. Ok, perfecto. Aquí veo que esta persona después comenta, el cerebro es el centro de procesamiento, más no el núcleo funcional de decisiones dualistas. Se reconocen los aspectos espirituales y emocionales como sujetos con base de procesamiento neuronal. Entonces estamos en el mismo caso porque es legítimo, como decía, estudiar los condicionamientos materiales. No digo que no. Claro que sí es necesario. Por ejemplo, cuando uno está molesto, como que la sangre fluye más hacia ciertas zonas, hay ciertas partes del cerebro que se activan más y eso condiciona y uno tiene que hacer un esfuerzo grande de espíritu para no dejarse llevar por ese impulso. Entonces, claro, pero en la medida en que él mismo está apuntando luego que el núcleo de la decisión o la esencia de la decisión no es reducible al mero cerebro, entonces estamos en el mismo paradigma, ¿no? Exacto. El estudio de las neurociencias, de hecho, sirve en el ámbito de la psicoterapia, ya que gracias a ello sabemos que la amígdala, la parte cerebral que activa las emociones, no puede estar activa por más de media hora, aproximadamente, minutos más, minutos menos.
Por ende, por eso podemos determinar que el tiempo propicio para una psicoterapia es de entre 50 minutos y 1 hora. Eso nos lo permite saber las neurociencias. Y eso son cosas valiosas, exacto. Por eso decía, yo en esta conferencia, en la primera parte, por el enfrentamiento de paradigmas, he puesto énfasis en el espíritu. Pero, ojo, o sea, cuando sale una visión integral del hombre, si he puesto énfasis en el espíritu es porque normalmente se termina reduciendo a lo materialista. Pero una vez que se entienda lo del espíritu, lo que yo diría es unidad sustancial de ambas cosas. Entonces, para tratar a un paciente, claro, hay que ver en qué momento del día puede tener más atención, está más dispuesto a escuchar, cuánto es el tiempo óptimo en que su atención puede estar focalizada. Y ahí los condicionantes materiales son importantes. De hecho, yo tengo un podcast en que doy consejos sobre cómo hacer oración y hablo sobre preparar condiciones físicas para hacer mejor la oración. Así que ojo, no se vea mi esquema como un dualismo. Yo rechazo la visión del dualismo de sustancias de por aquí el alma, por acá el cuerpo. No, no, no. Para mí es unidad sustancial. Listo. Pregunta Carolina Manrique. ¿Cómo empezar a pensar las ciencias humanas desde una perspectiva integral del sujeto sin caer en el reduccionismo? Conviene estudiar filosofía de la mente. O sea, a veces se ve la filosofía de forma superficial. Lamentablemente, a veces también se enseña la filosofía de forma superficial como simplemente estudio la historia de la filosofía, de lo que pensaron unos cuantos pensadores y ya, como si fuera un paseo por el museo. Y no, en las universidades los cursos de filosofía tienen que entrar a fondo en las cuestiones de qué es el hombre, sobre todo de antropología filosófica. O sea, quienes van a tratar ciencias sociales tienen que discutir mucho lo que es ética y antropología filosófica. Mucha, mucha antropología filosófica. Y de hecho considero que en la Facultad de Psicología debería haber un curso especial de filosofía de la mente. Porque este debate sobre si la mente es reducible o no al cerebro es un debate que hoy en día la comunidad filosófica y científica todavía tiene. No es para nada un debate cerrado, es un debate todavía muy, muy candente. Y uno debe estar informado al respecto. Entonces, en resumen, lo que yo digo es, el marco transdisciplinar, es decir, tu marco filosófico, es lo que te va a dar la mejor base para que puedas entender al hombre de forma integral y que bajo ello tengas también una perspectiva multidisciplinaria. Y al mismo tiempo, yo apostaría por lo multiparadigmático. En el caso del psicólogo, diría que el psicólogo debe conocer varios paradigmas. Yo no digo que no conozca el conductista, digo que conozca todos. Que conozca bien todos los paradigmas, pero bien conocidos, no simplemente en un curso en que se los resuman como historia de las ideas psicológicas, no. Bien conocidos los paradigmas con su propuesta, sus fuerzas, sus críticas, sus interacciones. Enfoque multiparadigmático. Luego que interactúe el psicólogo o el periodista o el científico social con las diversas ramas, o sea, con la economía, con el derecho, con la ciencia política, la historia, la sociología, etcétera. Y eso es la multidisciplinariedad. Pero la clave para tener un concepto integral de hombre en todo esto es la transdisciplinariedad que te la da la filosofía. Exacto. De hecho, el psiquiatra estadounidense, discípulo de Rollo May, Irving Yalom, dice que él es un personaje interesante porque él revela mucho de su vida personal en su teoría. Y él aconseja a todos los terapeutas o a todo aquel que se dedique a tratar personas que, a pesar de que escoja un enfoque teórico, vaya a terapia con diferentes enfoques terapéuticos para no caer en el eclecticismo. Va muy de la mano con lo que propones aquí, por lo cual estoy completamente de acuerdo. Pregunta Andrea Bermeire. ¿El libre albedrío puede ser opacado o tener perspectiva errónea al tener la creencia de la reducción de la libertad que se tiene ante una situación en el marco social o en el marco social? Sí, esto es muy interesante. Hay estudios que se han realizado, estudios científicos, en donde se ha hecho experimentos. Ustedes saben muy bien de experimentos. El grupo experimental y el grupo de control. Al grupo experimental se le aplica el tratamiento y al grupo de control no se le aplica. Entonces, se cogió a un conjunto de personas y a un grupo se le habló sobre que no tenemos libre albedrío, que al final simplemente somos determinados por las condiciones sociales, materiales, nuestro pasado, nuestra economía, nuestro cuerpo, etc. Entonces, se le dio todo un discurso en contra de la idea de que los seres humanos tenemos libre albedrío. Y al otro grupo no se le dijo nada, el grupo de control. Y entonces luego se los pasó a enfrentar en cuestionario a determinados dilemas morales.
y se encontró una diferencia bastante importante, estadísticamente significativa, en el tipo de respuestas que daban a los que se les dio todo un discurso en contra del libre albedrío y a los que se les dio un discurso, y a los que no se les dio ningún discurso. Entonces, el que nos digan y nos digan y nos digan que no tenemos libre albedrío, que no tenemos espíritu, que somos solo materia, etcétera, termina influyendo en nuestra forma de actuar. Sí que sí. ¿Sí? A manera de determinismo. Sí. Esto aquí no es una pregunta, pero sí es una claridad, una observación que hace José Vega. Es importante entender cuando hablamos de sujeto que este referencia al estudio de un ser desde diferentes esferas. En psicología no se observa patrón centralista, se entiende que se compone de materia y espíritu, pero es importante reconocer que tenemos una base central para procesar la información, cosa que yo te vi diciendo en tu conferencia de las neurociencias y el espíritu, que es en el cerebro, en la materialidad donde se operacionaliza aquello que proviene del espíritu. Claro. El guitarrista, o sea, operacionaliza con la guitarra. O sea, yo no digo que el guitarrista es guitarrista, no es cantante. No es que saque ahí la voz, no. En el ejemplo que yo he puesto es a propósito guitarrista, porque requiere necesariamente, al menos en el contexto presente, interactuar con la infraestructura material que es la guitarra, ¿no? Entonces, sí, para que haya entre el guitarrista y la música, la guitarra se hace materialmente necesaria. Ok. Bueno, aquí nos dice Carolina Corrales, bellísima la interpretación humanista hasta que nos encontramos con cuestiones ambientales del modelo económico capitalista que se fundamenta en la productividad. Excelente observación de Carolina. Y esto ya es tu área, Dante. Sí. A ver, acá depende cómo esto se entienda, claro. Hay una visión capitalista cartesiana en que se entiende el hombre como sujeto a sí mismo y el mundo como objeto. Y luego el mundo entendido como objeto ha de ser dominado y explotado. Entonces, en la gran empresa capitalista, y cuando digo la gran empresa capitalista me refiero a nivel civilizacional, o sea, el impulso de la burguesía y todo eso, hay que comerse al mundo. O sea, el mundo es simplemente recursos para explotarlos, utilizarlos y todo eso. Pues bien, alguien que entienda al hombre como sujeto, contraponiéndolo con la naturaleza como objeto, puede llegar a caer en ese tipo de paradigma. Sin embargo, si vemos el paradigma humanista completo del que estoy hablando, hemos hablado del libre albedrío y de la responsabilidad. Entonces, el ser humano, cuando actúa sobre la naturaleza, precisamente porque tiene libre albedrío, precisamente porque es trascendente a la naturaleza, tiene una responsabilidad de usar y cuidar y conservar. No digo que no usemos, o sea, los seres humanos ciertamente requerimos utilizar de los recursos de la naturaleza, pero tiene que haber una lógica de respeto, de cuidado, de conservación. De hecho, en mi libro Economía para herejes, que es un libro de crítica a la teoría económica dominante, escrito desde un enfoque filosófico humanista en el sentido en que se está utilizando el término aquí, en el capítulo 10 hablo mucho del tema ecológico, también en el capítulo 2, y critico ese tipo de racionalidad en que se vea la naturaleza como un mero objeto externo que podemos explotar, ¿no? El hombre no se reduce a la naturaleza, pero existe en la misma y es parte de la misma. Y en virtud de eso debe cuidarla. Por ejemplo, yo no me reduzco a mi casa, o sea, yo soy trascendente a esta estructura material en la que vivo, pero precisamente porque tengo conciencia y quiero tener bien mi hogar, busco cuidarlo, busco mantenerlo limpio y ordenado. Pues exactamente la misma lógica debe valer desde un paradigma humanista completo para el ser humano y la naturaleza, porque un humanismo integral va a quedarse no en el hombre aislado. O sea, aquí yo me he centrado, claro, en el debate entre el hombre sujeto-objeto, porque la conferencia tiene un objeto específico, pero si ampliamos el marco de referencia, diría también el hombre no es solo individuo, es animal social. Y no solo es animal social, sino animal ecológico, porque existe en la naturaleza. Y a nivel teológico, yo también, o sea, lo que postularía es que el hombre es criatura y ha de relacionarse con el creador. Esto lo puedo defender filosóficamente, no es el contexto. Aquí tengo material sobre ello, pero lo que sí digo es que un concepto completo del hombre va a contemplar todo eso, o sea, va a contemplar cuerpo, alma espiritual, ser social, ser en la naturaleza ecológica y ser trascendente. Muy bien. Aquí nos viene una pregunta de Andrés Cogollo Cermeño.
¿Y qué sucede cuando las políticas profesionales van en contra de los principios que posee el ser? A tal punto que de no ser realizadas produce una exclusión dentro del espectro profesional, como por ejemplo lo que ocurre con la censura de opinión en los medios de comunicación. Excelente observación y la vemos también lamentablemente en nuestro sistema de salud. Este gran pensador inglés, Gilbert K. Chesterton, G.K. Chesterton, él decía, cada generación se salva por aquellos hombres que saben oponerse a sus gustos. Entonces, en nuestra sociedad tenemos cosas que van mal. Y si nosotros de verdad queremos vivir y luchar por un concepto integral del ser humano en una sociedad que reduce al ser humano a una máquina de sensaciones de comprar y vender, entonces vamos a oponernos al tipo de sociedad. Y si nos oponemos a la sociedad se va a oponer a nosotros. En ese sentido, cualquier persona que contradiga los paradigmas convencionales, sí, tiene que estar dispuesto a que va a enfrentar momentos de dificultad y de incomprensión. Sin embargo, en la medida en que vamos creando más conciencia sobre esto y vamos generando redes, nos vamos ayudando entre nosotros. Y en la medida en que somos más y no nos quedamos aislados, sino nos asociamos, entonces encontramos redes profesionales, redes laborales, redes científicas para publicar, redes académicas para libros, para conferencias y todo eso. Entonces, el mensaje es aquí que no estamos solos, ¿no? Hay personas dentro de la universidad y fuera de la universidad que están dentro de esta cosmovisión y que están dispuestos a luchar y que están dispuestos a ayudar también a los que están en esa lucha con las dificultades que ello implica. Correcto. Eso es lo que Rollo May llamaría el coraje social. Es decir, Oh. avanzar y defender los principios éticos a pesar de las posibles consecuencias que podamos llegar a tener más adelante. Aquí nos dice o nos pregunta nuestra querida decana, ¿de qué manera puede apreciar qué debe orientar la educación superior, metodologías que los estudiantes puedan promover en su cotidiano, esa experiencia significativa de reconocerse? La pregunta del comienzo de la conferencia, ¿qué es el hombre? Bueno, el estudiante debe buscar responder a esa pregunta a un nivel integral, o sea, transdisciplinar, trascendiendo incluso las meras demarcaciones artificiales de la disciplina del periodismo, el derecho, la economía, la psicología, etc. Y una vez que se responde la pregunta de qué es el hombre, entonces uno debe preguntar, y en ese marco de referencia, ¿quién soy yo? Y cuando uno se pregunta quién soy yo, eso lleva al reconocimiento, a reconocerse. Porque uno cree que se conoce, pero a veces se conoce superficialmente. Y si uno no se pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué hago esto? ¿Qué podría ser diferente? ¿Qué responsabilidad tengo para con la sociedad? ¿Qué responsabilidad tengo para conmigo mismo? ¿Será que tengo espíritu? Y en caso tenga espíritu, ¿qué debo hacer con esa parte? Todo eso implica un reconocerse, no conocerse a nivel superficial, sino volver sobre sí mismo, reflexionar sobre sí mismo y reconocerse. Entonces, lo que yo diría es que el estudiante debe familiarizarse con el aspecto transdisciplinar, no solo quedarse con lo que le enseñan en clase, sino que debe investigar para resolver más a fondo la pregunta de qué es el hombre y meterse entonces a buscar material en internet, que hay conferencias, hay debates, hay entrevistas, hay libros, hay todo tipo de material de autores interesantes que nos dan elementos para reflexionar, comida para el pensamiento. Entonces, lo que yo diría al estudiante es que constantemente busque esa comida para el pensamiento fuera de clase. Y que eso que va aprendiendo fuera de clase, busque relacionarlo con los contenidos que aprende en clase. Y si encuentra profesores con los cuales puede dialogar con esto, pues mucho mejor. Y si eventualmente se pueden generar círculos de estudio, grupos de estudiantes que se reúnan una vez a la semana o una vez al mes con algún profesor o algo para discutir sobre estas cosas, eso ayuda mucho. Aquí. En este aparato tenemos más información que la que había en la Biblioteca de Alejandría. Entonces podemos aprovecharlo. Bueno, me dicen que hay bastantes preguntas, pero lamentablemente no las podemos abarcar todas por cuestión de tiempo. Pero me gustaría cerrar con este pasaje de Paulo Freire, uno de los padres de la educación latinoamericana. Y es sobre cómo podemos vencer las dificultades a través del ejercicio profesional. Esto es un pasaje
en el cual él hace una labor de alfabetización en uno de los barrios más pobres de Brasil. Dice lo siguiente: yo estaba en pleno arrebato de intuición, de adivinación, mientras preparaba un trabajo que ni siquiera había puesto a prueba, y entonces me dije, ¿cómo haré para enfrentar uno de los problemas más serios que tenemos y que todos los reaccionarios tuvieron que enfrentar en la práctica y en la teoría? Es decir, el pesimismo de las masas. En paréntesis aquí, en términos de psicología social, la desesperanza aprendida. Continúo. Tenía ante mí el fatalismo de hombres, mujeres e incluso niños, y terminé encontrando la superación de ese fatalismo. Y me hacía esas preguntas mientras pensaba cómo elaborar esa cuestión del método. En eso recordé que podía buscar un debate en los discursos populares, algo que, partiendo de lo más concreto, los ayudara a comprender el mundo natural tanto como el mundo social. El hombre y la mujer como hacedores de la cultura mediante la transformación de lo mínimo natural, expresan esa cultura en la oralidad, que es también cultura, pensé. Podemos mostrarles a los sectores populares que, si somos capaces de cavar un pozo en la tierra y encontrar agua, estamos dando respuesta a una necesidad. Responder a una necesidad con nuestro trabajo es crear algo que no existía en el mundo. La capacidad creadora y trascendente del hombre, lo está señalando Freire. Continúo. Nosotros creamos nuestras ganas, con nuestra inteligencia, con nuestro cuerpo. Al traducir eso a la práctica y a la acción, estamos dando una respuesta que satisface una necesidad básica, que es la necesidad de beber agua. Eso es cultura. Y haciendo cultura, somos capaces de modificar el mundo que no creamos, es decir, aquel mundo en el que somos determinados. Y podemos trascenderlo. ¿Por qué no somos capaces de rehacer el mundo de la cultura, de la política y de la historia? Cierra ahí la pregunta Paulo Freire. Aquí vemos cómo desde el ejercicio profesional y teniendo en cuenta las capacidades del hombre, podemos transformar la realidad desde nuestro ejercicio profesional. Efectivamente. Hay un pesimismo social, ciertamente. Ahora bien, lo más realista es enfrentarse a ese pesimismo. ¿Por qué? Porque si reconocemos que hay un pesimismo y hay un pesimismo porque las cosas están mal, ¿qué es lo más práctico que uno puede hacer si las cosas están mal? Luchar en la medida de lo posible para que estén, aunque sean algo mejor. Y entonces, que uno se diga, bueno, la sociedad está mal, ya no se puede hacer nada, veré simplemente terminar mi carrera, sacar mi título, conseguir un trabajo, ganar dinero y comprar electrodomésticos y irme de vacaciones una vez al año. Y así por los siglos de los siglos, amén. Si uno se queda en eso, en ese pesimismo, eso no es práctico. Lo más práctico para el mundo, claro, esto implica trascender el ser individualista. Lo más práctico para el mundo es que cada vez haya más personas que digan, precisamente porque hay tanto pesimismo, no puedo yo meterme en ese mismo barco y tengo que luchar para ir a contracorriente, para dejar un mejor mundo a las personas, a mis compañeros, a mis hijos, a mis pacientes, a mis amigos, etc. Entonces el reto para cada uno es cavar y cavar y cavar en ese pozo en la tierra hasta encontrar agua.